Daniela, ¿qué habitación le toca? ¡Tropas y capitanes! ¡Tropas y capitanes! ¡Vamos a prepararnos! ¡Vamos a prepararnos! ¡A la tierra conquistada! ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es un llamado a servir, es un llamado a servir. Hoy tenemos el tema de la mejor profesión, es ser un mayordomo. Cuando yo llegué a Vida de Iglesia, no nací en Vida de Iglesia, llegué como a mis 11 años y bueno, gracias al Señor, el Señor siempre me guardó mucho en ese ambiente de amor. Pero hubo un tiempo que por situaciones en mi casa, de algún modo nunca, el Señor siempre me guardó y seguí yendo a las reuniones y todo, pero en algún momento sentí que mi vida espiritual estaba estancada. Yo mucho tiempo pasé orándole al Señor, diciéndole al Señor, yo también quiero crecer y madurar en mi relación contigo. Sentía que me estaba yendo hueco, a hueco. Y recuerdo que en la conferencia de sprint final, tuve la experiencia de escuchar a muchos hermanos hablando del CPR, hablando de la palabra profética, todo eso era nuevo para mí, no lo había escuchado. Y yo decía, bueno, realmente no entiendo por qué están hablando que la palabra profética está cambiando a todos nosotros. No lo entiendo, pero si ellos están diciendo, vamos a ser sencillos y vamos a practicar. Y cuando llegué a mi casa, después de esa conferencia, empecé a escuchar los videos del hermano Pedro, los mensajes. Y poco a poco, al principio era un poco complicado para mí, pero poco a poco fui llenándome de río de la gracia. Y luego, gracias al Señor, el Señor me dio la oportunidad de venir aquí al CPR. Todo fue preparado por el Señor realmente. Yo no tenía los recursos ni nada, pero gracias al Señor, el Señor utiliza corazones. ¡Vamos a prepararnos! ¡A la tierra conquistada! ¡A la tierra conquistada! ¡A la tierra conquistada! Siento placer de su corazón en este momento, de este tiempo completo. Hermano, así como muchas veces nos llegan pensamientos negativos y lo alimentamos, vamos a alimentar este sentimiento que no viene de Satanás, sino de parte de Dios, en este tiempo completo. Aleluya. Gracias al Señor, amada iglesia. Le damos la bienvenida a todos ustedes, aquellos que nos visitan por primera vez. Muy buenas noches. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de recibir su palabra. Esta palabra profética que viene de la boca de Dios, la palabra revelada, esta palabra que usted y yo necesitamos diariamente. Amén. Entonces, antes de iniciar, vamos a colocar este tiempo en oración para que el Señor sea allí abundante en nosotros. Su palabra no tiene dificultad, el problema es nuestro corazón, por eso vamos a orar para que el Señor nos dé un corazón adecuado para recibir esta palabra que viene de su boca. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque tu palabra está siendo dispensada, Señor, todos los días de manera abundante. En esta hora oramos, Señor, para que nos des un corazón receptivo, un corazón, Señor, que abrace este hablar, que abrace, Señor, esta palabra que sale de tu boca.
Señor Jesús. Tú sabes cuán necesitados estamos, Señor, pero aleluya. Tu palabra viene para llenarnos, para darnos luz, para darnos dirección. Señor Jesús, gracias. Bendecida está la iglesia a través de tu palabra. Amén. Y bien, hermanos, seguimos disfrutando de este tomo, una linda historia de amor. Y ya estamos en la semana sexta, que tiene por título la oración para que Dios abra puerta para la palabra. Amén. Y el Señor iniciaba mostrando que la iglesia en Filadelfia tiene la palabra profética como un tesoro abierto. Amén. Dice que esa palabra es la que nos alimenta, la que nos da dirección, la que nos da seguridad. Y además, ella es la que hace la obra de Dios. Entonces vemos la importancia de la palabra profética. Amén. Por eso el Señor hoy cuenta con los obreros de la última hora. Y por eso, como obreros de la última hora, necesitamos tener, hermano, dejar este vivir convencional, tener un vivir, hermano, donde llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Es hora de dejar ese vivir convencional. El Señor quiere encabezar todas las cosas y lo va a hacer por medio de la iglesia. Amén. Entonces ahí vemos el rol que la iglesia juega, es importante allí. Por eso, hermanos, lo que nos mantiene en esa actitud, en ese vivir que el Señor quiere, es su palabra. Es la palabra, hermano, profética, ¿sí? Es la palabra viva, esa palabra que está siendo revelada con base o en base a las Escrituras. Entonces, hay que abrazar todo esto por todo lo que el Señor espera de nosotros en estos tiempos finales. Él quiere que tengamos una disposición diferente, hermano, un vivir intenso en el Espíritu. También nos mostraba, según Colosenses 4:3, nuestra necesidad de estar orando e intercediendo por los hermanos, por todo lo que se está haciendo, por todo el operar que Dios está haciendo en estos tiempos. Mire que dice Colosenses 4:3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Aleluya. Señor Jesús, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Entonces, aquí vemos que también el Señor nos mostró que la iglesia, a lo largo de estos 20 siglos, a pesar de que en parte hubo progreso, también hubo mucha decadencia y degradación. ¿Todo por qué se dio esta decadencia y degradación? Por dejar de lado, hermano, la palabra profética. Al dejar de lado la palabra profética, hermano, la iglesia cayó en lo más profundo. Pero gracias al Señor que se mantuvo una línea dorada, y esa línea dorada, hermano, se ha mantenido allí, hermano, sosteniendo, hermano, declarando, hermano, ahí defendiendo, hermano, lo que Dios ha mostrado, hermano, lo que el Señor, esta línea dorada que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a no salirnos, hermano, de esa línea que nos lleva a traer al Señor de regreso, edificando su iglesia. Amén. Entonces, ahí vemos la importancia que juega la palabra. La palabra es vital para nosotros. Dios cuenta con este ejército. Dios cuenta con la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia, como el Señor nos mostraba, hermano, tiene la palabra profética como un tesoro. Hermano, un tesoro es algo valioso. Entonces, declare, hermano, y acepte que la palabra que el Señor hoy está dando, dispensando su hablar profético, esa palabra revelada, hermano, vea, nos sustenta, nos cuida, nos mantiene seguros. Amén. ¿Quiere ser parte de este ejército, de esta iglesia, hermano, con la que Dios cuenta? Entonces vamos a echar mano de la palabra profética. Amén. Vamos a valorar como un tesoro valioso. Amén. Entonces la iglesia en Filadelfia no es, hermano, su característica es que tiene poca fuerza. Se apoya en el Señor, no confía en sí mismo. Amén. A pesar de que tiene poca fuerza, el Señor está enfrente, adelante de ella. Amén. Le ha dado la llave, hermano, para abrir y cerrar. Amén. Porque tiene poca fuerza. Aleluya. También la iglesia en Filadelfia, su característica, hermano, es que ama la palabra, hermano. Guarda la palabra, no niega el nombre. Entonces ahí vemos cómo la iglesia, por qué la iglesia en Filadelfia cuenta con, por qué el Señor cuenta con la iglesia en Filadelfia en este tiempo. Amén.
Oh, Señor Jesús. Y Satanás ha querido, hermano, dañar la obra del Señor, su edificación por mucho tiempo, hermano, la afectó. Pero hoy la iglesia de Filadelfia, hermano, está llevando a cabo la voluntad del Señor, edificando a la iglesia para traer al Señor de regreso. Porque hay una comisión, hermano, que se le fue dada a la iglesia. Es encabezar todas las cosas, amén, en Cristo. Pero solamente, hermano, cuando la iglesia está disfrutando la palabra profética, hermano, se mantiene firme, se mantiene, hermano, sustentada, segura. Dice el 2 Pedro 1:19, también tenemos la palabra profética más segura. Mira la importancia de la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermano, no estamos hablando cosas diferentes, es la palabra profética que el Señor hoy quiere que usted y yo estemos atentos para que nos mantenga seguros, como una antorcha en medio de esta oscuridad. Sabemos todo el daño que ha hecho Satanás, hermano, no solamente en lo celestial, también en esta tierra, desde que el hombre cayó, los gobiernos, desde los tiempos de Nimrod, los gobiernos han estado en contra, tratando de desligarse, hermano, de toda relación con Dios, hasta los tiempos actuales. Aleluya, la iglesia juega un papel importante allí. Amén. Para que todas las cosas sean encabezadas, la iglesia necesita estar como una antorcha. Pero solamente, hermano, la palabra profética es lo que nos va a mantener así, siendo luz en medio de la oscuridad, llevando a las personas a ser encabezadas a Dios. Amén. Y el Señor nos mostraba que en Salmos 2:1, 3, ahí muestra cómo Satanás, el daño que ha hecho, hermano, cómo estos gobiernos, hermano, intentan desligarse, ¿sí? Mire lo que dice en Salmo 2:1, 3, dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra el ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, Señor Jesús, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces ahí vemos cómo los reinos de este mundo intentan liberarse. Pero a Dios le plació escoger a Jesucristo como Rey. Aleluya. Y no solamente Él, hermano. Nosotros también somos parte de este ejército que está trayendo orden a esta tierra. Amén. Oh Señor Jesús. En Salmo 110:1. Ahí muestra, hermano, cómo el Señor cuenta con este ejército. Ahí para darle entrada a nuestro hermano Miguel, vamos a leer, dice, tu pueblo se te ofrecerá, el versículo 3, voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Entonces, con esto vemos, hermano, que Dios cuenta con este ejército santo, de jóvenes santos. Amén. Está contando con los niños, con los adolescentes que hacen parte también de esa gota del rocío que está descendiendo, hermano. Y usted también hace parte de este ejército, hermano. Así que inclúyase. Pero ¿qué nos lleva a tener la actitud de este ejército de jóvenes santos y de niños también y de adolescentes que están trayendo al Señor de vuelta? La palabra profética, esa palabra que está siendo revelada en este tiempo presente. Así que, hermano, abracemos la palabra profética como un tesoro que es valioso, amén, en estos tiempos finales, porque el Señor cuenta con usted y cuenta conmigo, amén. Jesucristo es el Señor. Nuestro hermano Evelio continúa. Amén. Señor, en esta última era cuenta con esa... Señor, decía que cuenta con la iglesia de Filadelfia, esa que tiene poca fuerza. Señor, porque esa iglesia, Señor, es la que tiene la incumbencia de traer al Señor por segunda vez. Y dice que al cerrar esta era, pero este fin será cuando se predique el evangelio del reino en toda la tierra habitada. El Señor en este día nos hablaba la importancia de los libros para que en la vida de las personas, la palabra profética que hoy el Señor nos está mostrando, que es la palabra que viene de la boca de Dios hoy. Entonces, y nos mostraba que
cuando nosotros salimos a la calle, hay muy poco tiempo para orar por las personas. Pero, hermanos, y predicar el evangelio del reino. Pero cuando le llevamos un libro a su alcance, hermano, este libro lo va a ayudar. Va a estar a su alcance de las personas, cada libro, para que ellos lean y profundicen y se den cuenta lo que Dios desea para sus vidas. Entonces, el Señor quiere que estos libros lleguen a las personas y a través del evangelio del reino ellos permitan que Cristo gobierne y dé orden a sus vidas. Hermanos, vemos muchos testimonios de cómo las personas a través de la literatura que el evangelio del reino ha hecho en las vidas de las personas, aún en nuestras vidas. Muchos testimonios que tenemos de que esta literatura ha salvado vidas, ha liberado personas, ha dado sentido a la vida de muchas personas. Entonces, desde aquí comenzamos a mirar todo lo que Dios ha permitido a través de la literatura que los diferentes colportores han llevado a las manos de las personas. Entonces, el Señor decía que no menospreciemos el colportaje, que debemos poder poner libros que prediquen el evangelio del reino en las manos de las personas. Y el Señor nos hablaba de que muchas personas han buscado la iglesia, aún todavía no la han buscado, que se le ha predicado, pero en ellos hay ya una semilla sembrada y que muy pronto va a germinar en ellos en el momento que el Señor desee. Y nos mostraba algo muy importante, hermano. Nos decía textualmente que cuando llegue la gran tribulación no habrá misioneros en las calles orando por las personas, porque ya habrán sido arrebatados, hermano. Y en este tiempo lo que va a alimentar a las personas son los millones de libros, Señor, que han sido sembrados en las personas. Entonces, hermano, yo creo que esto es muy importante, que nosotros saquemos, decía el Señor, que hagamos un voto de ser colportores para el Señor, de llevar libros, Señor, la palabra, el evangelio del reino a través de la literatura a las personas. ¿Por qué? Porque de aquí es que van a ser los hijos de Dios que tengan que vivir la gran tribulación, hermanos, van a ser alimentados por estos millones de libros que hoy se están sembrando. Entonces, hermanos, tenemos que, el Señor hablaba de que valoremos esto que se está haciendo a través del colportaje, los jóvenes que se han dado a ellos, podamos nosotros apoyarlos, apoyar esta obra que trae al Señor por segunda vez, porque este es el evangelio del reino que se está llevando a toda la tierra habitada. Entonces, hoy son muy pocas las personas que rechazan las oraciones, pero hay muchas que sí las reciben. Entonces, y a través de vemos cómo también Satanás está atacando. ¿Por qué? Porque es que el colportaje, hermano, cuando vamos a las calles, hermano, le declaramos la guerra a Satanás. Entonces, él no se va a quedar quieto. Hermano, por eso hay situaciones, pero el Señor está con nosotros y podemos salir con libertad a las calles a declararle la guerra a Satanás, llevando el evangelio del reino a las personas. El Señor nos mostraba que así como hablaba Toño ahorita, en Colosenses 4, de 2 al 3 decía que perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, el Señor nos decía que esta oración, nuestras oraciones deben ser perseverantes, insistentes,
persistentes, hermano, y nos ha dado en estos últimos tiempos la inmersión en la palabra. Y nos decía que aún en nuestro trabajo, si nosotros en nuestro trabajo llevamos a nuestros compañeros a orar con nosotros, de seguro el ambiente cambiará. Vemos muchos testimonios de hermanos que hemos orado con nuestros compañeros de trabajo y el ambiente cambia, hermano. ¿Por qué? Porque es la palabra, cuando nosotros hacemos inmersión en ella, cuando hacemos leyendo con nuestras esposas, en nuestros hogares, hermano, de eso es que va a hablar nuestra boca en todo, en donde estemos, en todas las esferas donde estemos. Entonces, que de verdad el Señor nos invita a que tomemos el colportaje como algo muy importante en la obra del Señor en los últimos tiempos, porque, hermano, esto está trayendo vida a las personas y nos está ayudando a nosotros a ser animados cada día a que esta palabra sea inculcada en nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, hermano, porque nos está dando una oportunidad más de que nosotros podamos entrar en la práctica y perseverar en la oración. Amén, hermano. Esta es la oración, hermano. Vamos a decir, la práctica de perseverar en la oración por medio de la inmersión en la palabra. Si nosotros, hermano, tenemos esta práctica, vamos a llevar, hermano, esto a contentar nuestro corazón. Amén. Por eso necesitamos practicar, entrar en la inmersión en la palabra. Amén. Esto debe ser aplicado en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Si nosotros practicamos la inmersión en la palabra, esto va a llegar a nuestros hogares, a nuestra familia, también con los hermanos, como hablaba nuestro hermano Evelio, en nuestra zona de trabajo, hermano, va a llegar este ambiente agradable, que es la práctica, la inmersión. Amén. Pero necesitamos volvernos al Señor, hermano, para que esto sea una realidad en nosotros. Amén. Por eso, quien vela, espera a alguien. Quien vela, espera a alguien. Amén. ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? El Señor nos hablaba muy claro aquí, hermano. ¿Cuál es la esperanza de usted? ¿O mi esperanza? Dice que debe ser la venida de Cristo. La esperanza de un cristiano debe ser la venida de Cristo. Amén. Por eso el Señor, hermano, está hablando bien claro, que hoy no necesitamos colocar nuestra mirada en otras cosas, en las cosas terrenales, sino que necesitamos colocar nuestra esperanza en la gloria del Señor. Amén. Por eso el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él. Estemos siempre vigilando. Estemos siempre, hermanos, atentos. Porque aún no sabemos. Amén. Por eso el Señor nos invitaba, vamos a leer Marcos 13, 35 al 37. Amén. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. El 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Bueno, esto está haciendo el Señor en estos tiempos, nos está hablando bien claro, que necesitamos velar. Amén. Y velar allí es esperar a alguien, hermano. Y nosotros estamos esperando la venida del Señor. Por eso ya no vamos a seguir más de la misma forma, hermano, sino que vamos a velar. Vamos a tomar el camino que el Señor nos ha dado. Orar, velar y meditar en la palabra. Orar, velar y meditar en la palabra que nos da dirección. Amén. Por eso esta dirección que el Señor nos da, hermano, dice que es como una antorcha, evitando que nos equivoquemos de camino. Para que el diablo, oh Señor Jesús, pues dice, porque el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro para devorarnos. Hoy necesitamos practicar, orar, velar y meditar en la palabra que nos da la dirección. Amén. Por eso la palabra profética es muy importante, hermano. La palabra profética es muy importante. Dice, es nuestra seguridad, aun para que no caigamos en la garra del enemigo.
es para que no caigamos en la garra del enemigo. Hermano, si practicamos, entramos en la práctica de la inmersión en la palabra, hermano, el enemigo no podemos abrirle brecha al enemigo, porque él está como león rugiente, hermano. Oh Señor Jesús, pero el Señor nos decía, hermano, nos decía que el Señor quiere restaurar completamente su iglesia mediante el undimbre, el tejido de amor. La expresión del amor en nosotros debe saturar toda nuestra área de nuestra vida. Hermano, este tejido que está haciendo el Señor con nosotros, hoy necesita que nosotros nos involucremos en todo. Amén. Por eso Él quiere, hermano, que nosotros tomemos esto con seriedad. La práctica, hermano, de orar, leer y de entrar en la inmersión en la palabra, es lo que el Señor está llevándonos, hermano, para que nosotros no podamos cargar en esos sufrimientos. No podamos entrar en eso de que el Señor ya, hermano, ya está a su venida. Por eso hoy necesitamos velar. Amén. Pero el Señor también nos hablaba. Estamos en medio de una lucha entre el reino de Dios y la potestad de las tinieblas. Cuando salimos a las calles para orar por las personas y rescatarlas para el reino de Dios, estamos en el territorio enemigo y ciertamente nos sobrevienen tribulaciones y sufrimientos. Pero no nos desanimemos. El Señor nos dice, pero no nos desanimemos. Perseveremos y velemos. Dice, perseveremos y velemos. Perseveremos y velemos. Perseveremos y velemos. Perseveremos y velemos. A ver, hermano, porque el Señor nos quiere llevar a esa práctica de perseverar y velar. Amén. Por eso el Señor, hermano, también nos hablaba, hermano, en toda esta semana nos está hablando de que necesitamos, hermano, orar los unos por los otros. Dice que necesitamos orar los unos por los otros, hermano. Principalmente por el liderazgo de la iglesia. Amén. Dice el Señor quiere, hermano. El Señor quiere que usted y yo velemos. ¿Pero por quién vamos a velar? Dice por el liderazgo de la iglesia. Los unos por los otros. Hermano, orando por la palabra profética. Orando por la obra del Señor. También por todo, hermano, para que el Señor abra una puerta. Amén. Es para que el Señor abra la puerta, hermano. Pero hoy necesitamos, hermano, es velar. Velar. Amén. Por eso el Señor, hermano, nos terminaba hablando, hermano, que hoy, por lo tanto, no podemos fallar. Dios cuenta con nosotros. Hermano, por lo tanto, no podemos fallar. Dios cuenta con nosotros. Amén. Por lo tanto, no podemos fallar. Por lo tanto, no podemos fallar. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotros. Al final sigue nuestro hermano Juan Pablo. Amén. Perseveremos y velemos para no fallar, porque Dios cuenta con nosotros. Hermano, Dios cuenta con usted. Ok. Repetimos. Amén, amén. Bueno, entonces Dios cuenta con nosotros. Pero necesitamos perseverar y velar. Qué bendición tan grande que el Señor con esta palabra nos lleva, nos insta a que nosotros oremos para que Dios abra puertas para la palabra. Por eso necesitamos un corazón sencillo, como compartió nuestro hermano Miguel, con esa alegría. Y por eso el Señor nos está mostrando, para que esto se lleve a cabo, la necesidad de perfeccionar obreros. Hermanos, el Señor tiene una gran necesidad para edificar su iglesia, y es perfeccionar obreros. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En 2 Corintios 2:14, Pablo está manifestando una realidad espiritual, porque Pablo estuvo viviendo una situación bastante difícil que implicó una lucha. Si el Señor necesita perfeccionar obreros, estos obreros que somos nosotros necesitamos tener y ser perfeccionados en la lucha, porque un obrero experimenta esto, experimenta luchas.
Por eso Pablo tuvo la preocupación de enseñar y entrenar a los hermanos para poder soportar diferentes situaciones que se presentan en este camino. Cuando el apóstol Pablo estuvo enseñando en la escuela de Tirano, que allí alquiló un espacio y estuvo 2 años enseñando y entrenando a los hermanos, muchos fueron ayudados y muchos fueron perfeccionados, como el hermano Epafras, que fue levantado luego para levantar la iglesia en Colosas, en la Odisea y en Hierápolis. Pero cuando la palabra se propaga, también esto comienza a incomodar a muchas personas. La palabra incomoda, hermanos. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, la palabra incomoda. Cuando el apóstol Pablo compartía, ministraba a las personas y a los hermanos, producía una incomodidad, tanto que se levantó, allí como el Señor nos hablaba. En esa época había un negocio muy grande a través de una diosa, entre comillas, diosa, donde pequeña, que era Diana de los Efesios. Y estas personas que lo seguían tenían un negocio muy lucrativo. Cuando Pablo comenzó a ministrar, a tratar, a ministrar la palabra, estas personas fueron expuestas y se fueron en contra, en ristre contra el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los incomodó, porque sus ventas fueron perjudicadas. Ellos vendían ídolos de madera o de yeso y la palabra incomodó. Nosotros necesitamos recibir esto porque la palabra también muchas veces nos incomoda, hermanos. Nos incomoda internamente y limpia nuestro corazón. Pero la incomodidad que produce la palabra es para limpiar nuestro corazón. Es para vaciar la insatisfacción. Es para probar nuestro corazón, porque recordemos que el Señor está entrenando y perfeccionando obreros. Necesitamos con humildad recibirlo así. Por eso el Señor nos está preparando para luchar. Y el mismo apóstol Pablo tuvo una situación tan difícil, una tribulación tan grande en Asia. El mismo apóstol Pablo, amados hermanos, una palabra para nosotros, porque Pablo fue abrumado sobremanera, más allá de sus propias fuerzas, de tal modo que aún perdió la esperanza de conservar la vida. Esto fue una experiencia que sufrió el apóstol Pablo. Tal vez usted y yo no sufrimos esta situación a una escala tan grande como la que vivió Pablo, pero también en nuestra vida nosotros tenemos estas experiencias, sentirnos abrumados. ¿Qué es ser abrumado? Ser abrumado es recibir una presión muy grande. Es algo que lo carga demasiado hasta el punto de querer destruirlo. Pero el Señor nos da una advertencia, no, porque nos ama, nos ayuda. Cuando usted tiene una presión muy grande que no sabe cómo soportarla, Pablo fue consolado también. Pablo perdió la esperanza de conservar la vida. Si usted aún ha tenido pensamientos de perder la esperanza de conservar la vida, lo importante, amado hermano, es volver al Señor. Es volver al Señor porque el Señor quiere sacarnos de esa bruma, de esa cantidad de situaciones que tenemos. Y lo que estamos viviendo alrededor es para limpiarnos y perfeccionarnos. Entonces luego Pablo dice, nos lleva siempre en triunfo. Esto es un modelo, un ejemplo que por encima de esa experiencia abrumadora que vivió el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo también salió por encima de esa situación y fue llevado en triunfo. Confiemos en que el Señor está perfeccionándonos para que nosotros aprendamos a enfrentar las situaciones difíciles que se nos presentan en el día a día por medio de su perfeccionamiento y entrenamiento para salir adelante. Entonces, amados hermanos, también más adelante allí el Señor nos habla en 2 Crónicas 20, la experiencia con Josafat. Y aquí el Señor nos muestra que la pelea no era de ellos, era del Señor. Cuando hay situaciones, nosotros también necesitamos aprender este principio espiritual. La pelea no es nuestra, hermano, la pelea no es suya. ¿Sabe por qué muchas veces nos desgastamos? Porque peleamos nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Pero necesitamos reconocer cómo Dios actúa. ¿Y cómo Dios actúa?
Él es el que pelea por nosotros. Por eso no necesitamos tener miedo. Nadie va a detener esta procesión victoriosa. Porque en lo que estamos en el Señor, propagando el Evangelio, llevando a cabo el colportaje, cooperando con todas las herramientas que Dios ha dado, somos testigos de que esto no es un asunto lucrativo, de que esto es un asunto de un encargo y de una visión para predicar y propagar el Evangelio del Reino, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces necesitamos esta convicción, necesitamos orar al Señor para que estos principios espirituales tengan en nosotros todo el terreno. Hermanos, abramos nuestro corazón, dispongamos nuestro corazón al Señor, oremos a Dios para que el Señor nos perfeccione en las situaciones que nosotros vivimos. Al final de este día, el Señor nos muestra a través de nuestro hermano, y nosotros somos testigos de esto. Los libros se venden ¿por qué? Los libros se venden no por negocio. Los libros se venden porque es necesario recibir un valor para poder imprimir más. Eso es algo normal. Entonces no nos desenfoquemos, no perdamos el enfoque. El enfoque es la edificación del cuerpo. Que Dios nos siga dando ese espíritu de lucha, hermanos, y discernimiento espiritual para también poder entender cuando el enemigo nos quiere abrumar y destruir. Pero en el nombre del Señor salimos triunfando hacia adelante. Amén. Jesús es el Señor, hermanos. Así como concluía nuestro hermano Juan, hermano, la importancia del colportaje, que tiene como objetivo divulgar el Evangelio del Reino. Hermanos, saliendo a las calles, hermano, orando por las personas y sembrando la palabra del Reino a través de la literatura. Hermanos, asimismo el Señor también nos compartía en cuanto a que el Señor está formando un gran ejército. Un valioso ejército Dios está formando. Donde en este ejército, hermano, nuestro general es nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos lleva en triunfo en triunfo. En este, hermano, en este ejército, hermano, Dios ya nos dio la victoria. Por eso nuestra lucha no es con hombres, hermano. Hoy nuestra lucha es contra potestades, hermano, con todas estas cosas, posiciones, hermano. Pero hoy formamos parte de este poderoso ejército que el Señor, hermano, nos está dando. Hermano, adolescentes, niños, jóvenes, hermanos mayores, hermanos, saliendo a las calles a predicar el Evangelio. Con Él puedo orar por usted y Dios está formando este ejército. Hermano, pero así como el Señor ya obtuvo la victoria, hermano, en la cruz del Calvario, al consumar su obra en la cruz, ahora el Señor nos dice también que Él nos introdujo en el ministerio del nuevo pacto. Hermano, el Señor esta semana también enfatizaba, muy importante, del único ministerio del nuevo pacto. Y el Señor nos llevaba a 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, amén, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermano, este ministerio no es de hombre, este ministerio no es de posición, este ministerio no es algo personal, sino que el ministerio, hermano, que está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, es el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, este es el único ministerio que el Señor nos está mostrando, hermano, bajo las enseñanzas de los apóstoles. Es el ministerio, hermano, como el Señor decía, el ministerio es del Señor, no es de hombre, no es de asunto propio, no, este ministerio es el mismo Señor. Hermano, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Ese es el objetivo principal del ministerio. Por eso Pablo, hermano, él fue fiel a este encargo. Él tomó este encargo y fielmente, hermano, comenzó a practicar este ministerio. Vuelvo y reitero, no como algo personal, sino como la obra que Dios quiere realizar en el Nuevo Testamento. Pero el Señor también nos decía, muchos por ambiciones personales quieren construir otros ministerios y usan medios vergonzosos para obtener popularidad. Hermano, buscan métodos, buscan situaciones para querer buscar popularidad,
para que sean visibles. Hermano, usan miles de cosas, medios. Hermano, pero Pablo hacía algo. Pablo solamente hablaba la verdad. Hoy, hermano, hoy la palabra necesita prevalecer. Hoy la verdad necesita prevalecer. Por eso en este ministerio del Nuevo Pacto, como el único, este ministerio que es del Señor, hermano, hoy Dios está usando su canal, su portavoz, hermano, el canal que Dios está usando, su dispensador, nuestro hermano Pedro Odón como el portavoz, hermano, para que este ministerio siga adelante. Un ministerio que está unido a la enseñanza de los apóstoles. Por eso, hermano, nosotros necesitamos unirnos a este único ministerio del Nuevo Pacto. Hoy necesitamos tener amor reverente a la palabra profética. Lo que Dios está hablando por medio de su portavoz, como vamos a ver ahora, hermano, eso es lo que Dios quiere que hablar. Y hoy nosotros recibiendo este ministerio fielmente, hermano, tomando encargo para poder practicarlo también en nuestra vida, en nuestro vivir humano, en nuestro vivir social, hoy podamos salir a hacer, hermano, esta labor también. Hermano, en Efesios capítulo 6, hermano, Pablo también pedía oración, hermano, por su vida, por él, por su ministerio. Hermano, y que eso quedó registrado en Efesios capítulo 6, dice, orando en todo tiempo, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, hermano, con denuedo el misterio del Evangelio. Hermano, y el Señor nos decía aquí textualmente, decía, la palabra que salía de su boca no era suya, sino la de Dios. Cuando la palabra no es de Dios, el Espíritu no la confirma. Hermano, hoy tenemos un portavoz. Hoy necesitamos ser defensores de la palabra, porque de la boca de Dios viene. Hoy, por medio de su portavoz, hermano, necesitamos orar por este canal, porque es el único ministerio del Nuevo Pacto. Este ministerio de espíritu y vida que nos lleva, hermano, alineado a reinar. Hoy el Señor nos está dando, hermano, todas las herramientas. Hermano, el Señor nos decía que los colportores son la infantería. Hermano, nos está dando el camino para que el evangelio del reino, hermano, sea extendido por toda la tierra. Los colportores son la infantería. Todas las iglesias pueden producir hermanos y hermanas que formen parte de esta infantería. Hermano, el Señor está haciendo una convocación, hermano, y el Señor quiere que usted haga parte de la infantería. Colportores saliendo a la calle, llamando a las personas, con el puedo orar por usted. Pero también dice, también tenemos la artillería. ¿Cuál es la artillería? El Instituto Vida para Todos, que es la herramienta de comunicación de la obra con la cual podemos lanzar misiles bien lejos para alcanzar a muchas personas. Hermano, este Instituto Vida para Todos, el canal que Dios nos ha dado por medio de YouTube, hermano, donde disfrutamos la palabra profética, donde este link, hermano, que disfrutamos, hermano, alcanza miles de personas y llega donde usted menos se imagina, lanzando misiles, hermano, para que el evangelio siga avanzando. Hermano, y el tercero es el expolibro, que es la caballería que transita por las carreteras, hermano, llevando vida por toda la tierra. Entonces, hermano, que el Señor nos lleve cada día a permanecer en el único ministerio del Nuevo Pacto, el ministerio, hermano, de la edificación del cuerpo de Cristo, en el ministerio que es del Señor, no es de hombre ni de algo personal. El ministerio es del Señor y necesitamos estar siendo fieles con el portavoz que Dios está usando. Jesús es el Señor. Ya continuando, finiquitando el encargo en algo tan serio como es lo que el Señor esta semana nos está hablando, de estar claros, de que el Señor tiene una boca hoy tiene una boca que habla al cuerpo. El Señor pues ya nos ha recalcado porque, hermanos, necesitamos estar claros en esto. Por eso vamos al libro de Deuteronomio 18:18, y allí el Señor nos va a seguir aclarando, nos va a seguir, hermanos, ratificando que Dios hoy se mueve de esa manera, de que hoy Dios
habla al cuerpo por medio de una boca para dar dirección, amén, para guiar a su iglesia y para hacer su obra. Para hacer su obra, aleluya, Él escoge una boca, hermano, para que sea ese canal que hoy hable a su iglesia, hable al cuerpo. En Deuteronomio 18:18 dice, profeta le levantaré, mire, profeta le levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré sus palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, mire, Él levantará, dice Deuteronomio 18:18, dice, profeta le levantaré. O sea, el que levanta al profeta es el mismo Dios, es el mismo Señor, de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. O sea, este profeta que el Señor habla hoy al cuerpo, este profeta que oye la boca de Dios, no puede hablar sus propias palabras. Este profeta habla las palabras que Dios coloca en su boca. Dice, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces este profeta tiene que ser muy fiel a lo que el Señor coloca en su boca. Amados hermanos, esto está claro, aleluya. Entonces un verdadero profeta es aquel que es la boca del Señor. Decía allí, Dios tiene que poner su palabra en su boca y Él está obligado a hablar, está obligado, mire, Él está obligado a hablar todo lo que Dios le ordene. No tiene libertad para hablar sus propias palabras. Oh Señor Jesús, por eso hermanos, ustedes no saben la responsabilidad, hermano, extrema, esta responsabilidad extrema que tiene este profeta delante de Dios. Por eso tiene que estar con mucho temor y con mucho temblor delante del Señor. Eso tiene que estar claro en usted y en mí, amado hermano, porque allí depende, hermano, nuestro crecimiento, nuestra obediencia a la palabra, hacer la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, gloria al Señor. Continuamos con el versículo 20, dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar la palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces mire lo serio, hermano, que es esto, hermanos, de ser ese canal que hoy, hermano, habla por Dios. Habla, hermano, como la boca al cuerpo, para dar dirección, hermano, al cuerpo, a la iglesia. Señor Jesús. Y dice el 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la hablo, al tal profeta no tenga temor de él. Entonces dice, no tenga respeto, no tenga temor de él. Hoy, hermanos, la palabra que el Señor nos está dando se está cumpliendo. Esta palabra que el Señor nos está dando se está cumpliendo, está haciendo la obra de Dios, está apresurando la venida del Señor. Hoy el río de la gracia está por todo lugar, hermano, llevando vida a las personas, utilizando todas las categorías en la iglesia, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los hermanos mayores. Hoy la palabra se está cumpliendo, hoy hay alegría en la iglesia, hoy hay gozo, hermano, desde los niños, toda la iglesia, hermano, hay felicidad, porque hoy se está produciendo, hermano, la obra de Dios, hoy se está llevando a cabo la obra de Dios. El río de la gracia está trayendo alegría a la iglesia, está trayendo gozo, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces este profeta necesitamos orar por él, necesitamos tenerlo en nuestras oraciones para que el Señor siga revelando, para que cada día siga siendo ese canal, ese miembro, porque él no es más que un miembro del cuerpo de Cristo. Lo ha hablado, lo ha reconocido. El Señor le ha dicho, solamente eres un miembro del cuerpo de Cristo, que tienes una comisión especial de parte de mí. Aleluya, pero solamente es un miembro, aleluya, del cuerpo de Cristo, que tiene una comisión especial de parte del Señor. Necesitamos tenerlo en nuestras oraciones para que el Señor lo siga usando, para que el Señor siga revelando a través de este canal, Señor siga dándonos lo que está en su corazón por medio de este canal. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Aleluya, hermanos, todo esto, gobernadores de las tinieblas, hermanos, porque esta palabra, hermanos, al enemigo, hermanos, hermanos, el enemigo ataca esta palabra. El enemigo se levanta en contra de esta palabra, se levanta en contra del profeta. Aleluya, pero, hermanos, gracias al Señor que hoy, hermano, el Señor es quien habla. Es Dios quien habla a través del profeta, no es el profeta, es el Señor quien habla. El Señor nos mostraba aquí, hermanos,
que Pablo, el apóstol Pablo, como nuestro hermano compartía, necesitaba revelar los misterios de Cristo, ¿verdad? Eso lo vemos allí en Colosenses 4:3, y también necesitaba revelar los misterios del Evangelio. Lo necesitaba revelar el apóstol Pablo, eso está en Efesios 6:20. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los misterios de Cristo? ¿Cuál es el misterio del Evangelio? Decía allí que esto está resumido en una sola cosa. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermano, la voluntad de Dios es de que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Pero, hermano, primeramente el Señor necesita encabezar a su iglesia. Primeramente el Señor necesita gobernar a su iglesia. Aleluya. Oh Señor Jesús, el Señor necesita, hermanos, encabezar cada miembro del cuerpo. El Señor necesita llevar a su iglesia a la obediencia. Necesita gobernar cada miembro de su cuerpo. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, y por eso el Señor necesita, hermano, encabezar a la iglesia, por medio de la iglesia, a Cristo. Hermano, porque si el Señor encabeza a la iglesia, por medio de la iglesia, dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. ¿Y cuál es la función, hermano, de Cristo? Cristo quiere llenarnos, hermano, nos quiere llenar con la plenitud de Dios. Él quiere llenarnos de Dios. Aleluya. Ese es, hermanos, ese es el misterio de Cristo. Ese es el misterio del Evangelio. El Señor quiere llenarnos de su plenitud. Él quiere llenarnos de todo lo que es Él. Aleluya. Él quiere llenarnos, hermano, de su vida. Él quiere, hermano, hacer ese gobierno, ese trabajo interior en cada uno de nosotros. Él quiere llevarnos a la obediencia. El Señor quiere llevar a cada miembro de su cuerpo a la obediencia. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Oh Señor Jesús. Entonces, hermano, ese es el trabajar de Dios. Por eso hoy nos está dando la inmersión en la palabra. Aleluya, gloria al Señor por la inmersión en la palabra. El Señor quiere que nos llenemos del Espíritu. Oh Señor Jesús. Hermano, dice que hablando entre nosotros, ¿verdad? Hablando entre nosotros, dice que la palabra more abundantemente en nosotros. Ese es el trabajar de Dios en cada uno de nosotros. Ese es, hermano, ¿y cómo se produce ese trabajar de Dios en cada uno de nosotros? Es por medio del dispensar de la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, ¿cómo es el trabajar del Señor en cada uno de los miembros de su cuerpo? Es por medio del dispensar de su palabra en cada uno de nosotros. Aleluya, hermanos. Ese es el misterio, hermano, de Cristo. Ese es el misterio, hermano, del Evangelio, hermano, de encabezar todas las cosas, aleluya, en Cristo, pero lo va a hacer por medio de la iglesia y encabezando a cada miembro, llenándolo de la plenitud de Dios por medio de todo lo que el Señor hoy nos está dando. Aleluya, amados hermanos. Y el Señor nos decía allí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, el Señor nos hablaba allí, ¿verdad? Nos llevaba al libro de Juan, nos hablaba que el hombre no hace la obra de Dios. El hombre no tiene la capacidad de hacer la obra de Dios. Yo los invito, vamos a Juan, hermanos, Juan 6:29. Aleluya. Decía allí de que Jesús, hermanos, hablaba. Dice que Cristo hablaba la palabra y el Padre hacía la obra por medio de lo que Cristo hablaba. Vamos a Juan 6:29. Aleluya. Y sigue corroborando, hermano, de que hoy el Señor necesita una boca que habla al cuerpo. Aleluya. Necesita un profeta que habla al cuerpo. Oh Señor Jesús. Dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Mire, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel el cual ha enviado. Entonces ahí habla de Jesús, ¿cierto? Ahí habla de Jesús. La palabra que Cristo hablaba, que Jesús hablaba, dice que esta palabra que hablaba Jesús, decía que el Padre hacía la obra por medio de esta palabra. Era el Padre quien hacía la obra por medio de esta palabra. En Juan 14:10, hermanos, esto está muy claro. Aleluya, que el Señor nos dé espíritu de entendimiento, de sabiduría. Aleluya, dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La palabra que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Mire, el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Dice la palabra que Jesucristo hablaba aquí en la tierra, el Padre hacía la obra, como ahorita les compartía. Entonces es lo mismo hoy, hermanos. Es lo mismo hoy, ¿verdad? Hoy, hermanos, el Señor habla a través de la boca que habla al cuerpo. El profeta que el Señor hoy tiene hablando, hermanos, a su iglesia. Entonces el Señor, por medio de esa palabra que el Señor habla a través, hermanos, de esta boca, a través del profeta, el Señor hace la obra que hoy la está haciendo, aleluya, a través de la palabra.
de la palabra. Aleluya, es la palabra la que hace la obra, no es el hombre no tiene la capacidad, como lo vamos a ver en 2 Corintios 3, 4, 5, es la palabra la que hace la obra de Dios, pero el Señor habla a través del canal, aleluya, y ahí la palabra, hermanos, se produce, ahí la palabra hace la obra del Señor. Vamos a 2 Corintios, aleluya, hermanos, para que el Señor nos siga aclarando, aleluya, y en nosotros no haya, hermanos, la menor duda de lo que el Señor hoy nos está dando. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya, hermanos, no que seamos competentes por nosotros mismos. Nosotros no tenemos la capacidad, hermanos, hermanos, Dios es quien realiza su obra, nosotros no tenemos la competencia. Dice: el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Mire, de un nuevo pacto. O sea, quiere decir de que no es mi capacidad. Quien hace la obra es el Espíritu, porque esto es un ministerio del nuevo pacto, ¿cierto? Entonces allí, hermano, queda anulada nuestra capacidad. Hermanos, el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. O sea que el Espíritu es quien hace hoy la obra de Dios. Aleluya. Dice, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, porque si dependemos de la letra, vamos a depender de nuestra capacidad. O sea, no es la letra, hermanos, porque allí, hermanos, vamos a depender es de nuestra capacidad, ¿cierto? Es el ministerio del nuevo pacto, es del Espíritu, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya, hermanos, amados hermanos, gloria al Señor, porque allí también 2 Corintios 3:6, amén, como ahorita les hablaba, hermanos, es el ministerio del Espíritu, es el ministerio del nuevo pacto. Vamos a 2 Corintios 4:7, aleluya. Dice 2 Corintios 4:7, dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, somos los vasos, ¿cierto? Somos canales, hermano, pero el poder, hermano, no lo tiene el vaso, ¿cierto? El poder no lo tiene el canal, el poder lo tiene el tesoro, y ese tesoro es Cristo. Hermano, es el Espíritu, hermano, de Dios que está en nuestro espíritu. Ese es el que tiene el poder para hacer la obra. Oh Señor Jesús, aleluya. Y en 2 Corintios 6:4, hermanos, ya para ir finalizando, dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Entonces aquí vemos de que el apóstol Pablo no estaba buscando honra, hermano, de hombre. Igualmente el profeta de hoy no busca honra de hombre, él no está buscando buena fama. Hermanos, no está buscando buena fama. Oh Señor Jesús, el profeta de hoy no está buscando buena fama. Dice como engañadores, pero veraces. Entonces vemos allí, hermano, de que hoy el hombre, hermano, en su mente natural, en su mente vieja, veían allí, hermano, a Pablo como un predicador más. Veían a Pablo, cierto, como uno más. Oh Señor Jesús, hermano, y no le dieron el valor de que era el profeta, era la palabra, hermano, de Dios, era lo que Dios sentía en su corazón, lo que hablaba allí a través de Pablo. Entonces vemos allí, hermano, de que dice como engañadores, hermano, donde no era así, donde Pablo fue fiel a lo que Dios colocó en su corazón, a lo que Dios le reveló, hermano, dice, pero veraces. O sea, Pablo fue veraz, era un verdadero profeta de parte de Dios. Hoy tenemos un verdadero profeta que habla, hermano, a la iglesia, que hoy realiza la obra de Dios. Oh Señor Jesús, entonces los hombres allí en su mente natural, en su mente vieja, solo Pablo es el que habla por Dios, solo es el que tiene la palabra de Dios. Solo Pablo es el que realiza la obra de Dios. El hablar de él es el que realiza la obra de Dios. Hermano, cuánto sufrimiento nos imaginamos que tuvo el apóstol Pablo, hermano, en estos momentos allí. Cuánto sufrimiento pudo tener el apóstol, hermanos. Oh Señor Jesús. Y vamos al 9:10, hermano. Dice, como desconocido pero bien conocido, como moribundo, mas he aquí vivimos, como castigado, mas no muerto, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, dice, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
Aleluya, hermanos, gloria al Señor por el profeta que hoy, hermanos, está, hermanos, llevando la obra de Dios a cabo. En esta era, hermano, final. El Señor hablaba allí en 1 Timoteo, ya termino, hermano, en un minuto, decía de que Pablo, cuando salió su primer encarcelamiento en Roma, él fue a visitar a las iglesias, hermanos, porque estaban enseñando diferentes doctrinas. Le dijo al joven cooperador Timoteo, ves que no enseñan diferentes doctrinas. ¿Qué quería decir esto? Que estaban enseñando contrario a lo que Pablo enseñaba. Eran diferentes doctrinas, hermanos. Eran diferentes hablares que ellos recibían allí, porque ellos, hermanos, veían a Pablo como un predicador más, como uno más, hermano, que hablaba Señor Jesús. Y el Señor decía allí, hermanos, de que hoy tenemos que tener la visión clara que hay una sola obra, hay un solo hablar. Hermanos, y allí en 2 Timoteo 1:15 dice que a Pablo lo dejaron solo todos los de Asia. Él quedó solo. Si fue un hombre fiel, fue un hombre que fue el fiel a la palabra de Dios, a lo que Dios le reveló para revelarnos a nosotros. Si, hermano, estableció iglesias, si fue un hombre, hermano, tan, hermano, fiel al Señor, hermano, decía allí que dónde estuvo el error, dónde estuvo la equivocación, dónde estuvo el problema. ¿Por qué dejaron a Pablo solo? ¿Por qué? Hermano, ¿sabe por qué? Porque ellos allí no vieron, hermano, de que Pablo era la boca de Dios, de que Pablo era el profeta que el Señor estaba usando. Lo veían como un predicador más, y por eso decía allí, Pablo le advertía, hermanos, le decía a los efesios de que él hablaba, era en amor. Él estaba haciendo una advertencia, era en amor, cierto, en amor le hacía esta advertencia, con limpia conciencia, con un corazón puro, porque quería la salvación de ellos. Oh Señor Jesús. Nuestro hermano Pedro Don cerraba aquí, decía de que él decía, ¿será que yo voy a terminar? Decía que hasta lloró. Pues decía, ¿será que, verdad? Porque de pronto en la bonanza ahí están las personas, ¿cierto? Cuando hay, hermano, todo va bien, ahí están las personas. Cuando Pablo fue encarcelado, todos se fueron. Entonces él decía, y el Señor le dijo, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Eres solamente un miembro del cuerpo de Cristo que está alrededor de muchos miembros. Si a mi boca le pegan, hermano, el cuerpo me puede decir, no, le pegaron a la boca. El brazo dice, no, fue a la boca que le pegaron. La pierna, no, fue a la boca que le pegaron. Todo el cuerpo tiene que reaccionar. Hermano, hoy Satanás se está agrediendo la palabra profética. Hoy Satanás, hermanos, se está levantando con la palabra profética porque está haciendo daño. Hermano, el río de la gracia están llevando vida a las personas. Y el Señor, el hermano Pedro decía que él no tenía la capacidad. Y el Señor lo llevó a Éxodo 30 y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dice que él allí sintió un alivio. Hermano, la preocupación del hermanos, no es, hermano, defender su ministerio. La preocupación de nuestro hermano es defender la obra de Dios, defender la edificación del cuerpo de Cristo, de llevar, hermano, al pueblo de Dios a la buena tierra, hermano, de establecer el reino del Señor en esta tierra. Esa es, hermano, la preocupación de nuestro hermano. Jesucristo es nuestro Señor, que el Señor cada día nos lleve a estar claro en esto, hermano, para seguir avanzando y ser obediente a lo que el Señor hoy nos está hablando para, hermano, hacer la obra de Dios, para, hermanos, cumplir la voluntad de Dios y ser obediente con sencillez a todo lo que el Señor hoy nos está hablando a través del profeta. Jesucristo es nuestro Señor. Continúa nuestro hermano Yuri con unos encargos importantísimos. 3 minuticos le rogamos allí, hermanos, vamos a esperar. Amén. Aleluya, gloria al Señor por su palabra. Gracias por los canales que Dios ha usado esta noche, como esos siervos mensajeros, transmitiendo el encargo del Señor, su palabra profética, la palabra que nos da esa vida, la vida eterna, la vida de Dios, luz y la dirección divina. Hermanos, mañana sábado tenemos la gran fiesta con nuestro Señor Jesucristo, la mesa del Señor. A las 6 de la mañana el Señor espera a toda la iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos vamos a estar aquí con el favor de Dios para glorificar el nombre del Señor, exaltar su persona maravillosa, hacer memoria de Él, exhibir su victoria. Entonces, hermanos, por favor, esta misma noche, pase más comunión a todos los hermanos de su sector. Mañana, sábado, 6 en punto, la mesa del Señor. 6 en punto de la mañana. Dios nos espera a todos. Esto por las elecciones que se avecinan el día domingo.
Ya sabemos que el transporte aquí es pesado, no hay, y por amor a los hermanos, a todos los santos y los que viven distancias lejos, mañana la comunión, Dios nos espera a todos, su gran mesa. Después de la comunión, los jóvenes de la iglesia, adolescentes, todos los jóvenes están convocados, porque vamos a tener una comunión preciosa con el Señor, con su palabra profética, y vamos a estar un tiempo en las calles, llevando vida a todos, llevando la palabra del reino por medio del colportaje dinámico. Entonces, los jóvenes, mañana después de la fiesta de la mesa, nos quedamos porque vamos a estar con el Señor hasta el mediodía. Amén. Jesús es el Señor. Que Dios nos bendiga a todos y que podamos mirar esta palabra, hermano, con humildad, con corazón allí unido al Señor para practicar todos. Amén. Bendiciones para la iglesia. Jesús es el Señor. Dios me dio revelación y echó por tierra todos mis conceptos y mi tradición. Si a los cielos no confiaré en Cristo y haga surgirá las sencillas y su misión. Así actúa la palabra en mi corazón, con nuevas fuerzas me elevo en su dirección. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, nada me hará caer. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, con Cristo siempre avanzaré. Aquí arriba los gigantes veo como van. Aquí arriba fortalezas no resistirán. Aquí arriba las barreras caerán. Aquí arriba obedezco a Dios sin murmurar. Aquí arriba del profeta no voy a dudar. Aquí arriba sé muy bien que es mi lugar.